Paso de ir a las asambleas, van siempre los mismos, se toman las mismas decisiones, hay una especie de desafección, ¿no? Entonces, esto también se tiene que evitar con lo que os decía antes de la concienciación social. Por último, no sé si os estoy dando pie a que debatáis, a que preguntáis, no sé si abrir ya un turno de debate, no sé qué opináis. Continúo con un poco. Pues si quieres, hacemos un poquito y así no hablo yo todo el rato. Cuenta, cuenta. Y luego empezamos con la remunicipalización. O sea, yo no lo conocía como economía participativa, pero digamos que lo que es comunismo libertario y digamos propuestas de oposición, pues ya tienen muchas de estas ideas, ¿no? Y sin embargo, yo siempre pues, he estado pensando acerca de ellas y siempre hay algunas cosas que me quedan ahí como colgando que no sabría cómo tratar. Entonces, por ejemplo, te has hablado de que digamos que hay dos instituciones, la de los trabajadores y los Ujú, consumidores, y se tienen que poner de acuerdo de alguna manera para que no se produzca más de lo que se necesita y se produzca lo suficiente de lo que se necesita, de lo que ujú, se quiere consumir. A mí siempre, bueno, digamos que me parece complicado cuando se hace las cosas ya a nivel macro, digamos que ahora estamos súper abstraídos de necesidades tan básicas como sacar sal, comprar sal. Quiero decir que para que nosotros tuviésemos un bien tan básico, hay gente muy lejos que lo produzca. Y me cuesta imaginarme a veces la coordinación que puede haber. O sea, que realmente haya gente diciendo, joder, hace falta trabajadores aquí, me voy ujú. a ir a vivir, voy a dejarlo, ¿no? Me voy a ir a vivir al mar, porque aquí no hay sal, y me voy a dedicar a trabajar a la salida durante 2 años, porque no hay gente trabajando ahí. O sea, ¿cómo cubrir la, digamos, oferta de empleo Ujú. eh, necesaria para cubrir las necesidades básicas? Sobre todo teniendo en cuenta que hay trabajos más atractivos que otros. Sí, bueno, empiezo por el final. Esto voy a puntualizar que es un sistema económico teórico. Como os podéis imaginar, no existe en ningún sitio, ¿de acuerdo? Es totalmente teórico. Entonces no se ha llevado a la práctica. Y muchas de estas propuestas, quizás, o muchas de estas problemáticas que pueden ir surgiendo se tendrían que ir resolviendo sobre la marcha, puesto que a priori los autores quizás ni siquiera se las han planteado, si se lo han planteado, pasan sobre ellas un poquito por encima y ya está. Entonces, el tema de trabajos más o menos atractivos, ¿cómo lo solucionan? Con el tema del empleo equilibrado. Es decir, tú eres médico, ¿de acuerdo? Eres médico porque tienes unas cualidades especiales para ser médico. No todo el mundo puede ver sangre y no todo el mundo puede jugar con un bisturí así como así. Pero es que aparte de ser médico y tener consideraciones como médico, a lo mejor también te toca limpiar el quirófano, que para eso, aunque seas médico, también vale. Entonces eso es lo que dicen estos autores, que vamos a empoderar todos los trabajos, que todos los trabajadores sean iguales. Entonces, eso por una parte, ¿no? Por otra parte, ¿cómo se consigue aunar oferta de empleo y demanda de empleo? Yo creo que no recuerdo que hablen nunca, si lo hablan es en un libro que se llama precisamente Economía Participativa, que es un poquillo complejo, porque incluso habla de productividades marginales y términos puramente económicos. Entonces no recuerdo si se refieren a temas de oferta y demanda de empleo de eso. Pero yo me imagino metiéndome en la cabeza de Michael Albert y Robert Hanel que ellos lo solucionan en las federaciones y en las confederaciones de trabajadores y de obreros. Ten en cuenta que al final, ¿qué es el mercado laboral? Es un mercado como otro cualquiera. Es decir, existe oferta de puestos de trabajo u oferta de empleo y demanda de lo mismo. Entonces, realmente, si llega un momento en el que decidimos, en vez de la sal, como tú decías, decidimos edulcorar en vez de con azúcar, con miel, pues gente que trabaja en la remolacha se tendrá que ir a criar abejas, ¿no? Aunque si hay algunos veganos, a lo mejor esto de que haya apicultura nos mola mucho. Entonces yo me imagino que también en esas iteraciones se dirá, no, mira, es que para producir tal bien sobra gente, vamos a ir para producir tal bien. Esto a un nivel macro eh, es complicado, sobre todo, ¿por qué? Desde mi punto de vista, porque
esa pregunta a mí me las hacen. Yo no estoy de acuerdo con que yo os he dicho algunas críticas particulares mías al modelo y a mí tampoco me gusta el municipalismo libertario. ¿Por qué? Porque el municipalismo libertario hace hincapié en la gestión política y no en la producción. Yo soy anarcosindicalista, yo hago hincapié en la producción. Es la producción en donde tiene que existir la autogestión. ¿De acuerdo? Entonces, eh, volviendo al tema, que me he ido un poquito de lo que me habías preguntado y lo que te iba a responder ahora. Hemos hablado de lo de la oferta de empleo y que era lo otro que me habías comentado. Es que se me ha ido. Sí, lo del municipalismo libertario, para ir al tema de la producción. Entonces, lo que te decía, yo no creo que sea únicamente tema de consumo, sino que las decisiones realmente se tienen que tomar en los centros fabriles. Y ya me he acordado. Y el tema macro, es decir, como esto, es que estamos habituados, y este es un dilema, que yo no tengo ningún colega que es anarquista. Entonces a mí, ya, pero es que eso del comunismo libertario, tal como tú lo planteas, asambleas, no sé qué, es imposible, porque ¿cómo nos vamos a reunir todos los españoles en unas asambleas? Perdona, ¿quién ha dicho que estamos hablando de una nación? ¿Quién te ha dicho que estamos hablando de ese nivel macro? Yo no concibo así cada parecón. Nunca mencionan Robert Hanel ni Michael Albert el tema de nación, ni macro, ni tal y como lo concebimos ahora. Por lo tanto, se tendría que formular desde mi punto de vista otros entes, y esos otros entes son las confederaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa unión... Dime. Que aunque no se trate de alguien macro, aunque sea una comunidad pequeña y tal, es un punto realista considerar que van a haber trabajo rotativo. Cuando en una comunidad hay una persona que se dedica, o sea, entonces, o sea, en el fondo realmente se puede poner a la práctica, que es en una comunidad de 100 personas, hay un médico y que, o sea, y se puede poner tanto para el trabajo. Entonces, yo te voy a responder de una manera muy sencilla. Nosotros formamos una comunidad y hay solo un médico, como tú decías, y nos ponemos todos malos. Quizás decidimos por asamblea unánimemente que esa persona de momento no limpia y solo se dedica a cuidarnos. ¿Lo aceptaríamos? Yo creo que sí, porque ha salido una decisión que ha salido de una colectividad. Entonces, esto no es un modelo cerrado, ¿no? Es un modelo que se tiene que adaptar. Claro, pero no llegue como el punto de que, bueno, es que ahora estamos todos malos, bueno, pero es que se tendría que poner a esta persona en lugar de limpiarse, o se tendría que poner en lugar de, no como en el mismo sitio de esto que dices. ¿Cómo es que no te he entendido bien? Es que no te digo. Que no cabríamos, o sea, con excepciones de que ahora estamos todos malos, que ahora esta cirugía o cualquier cosa tiene prioridad, no cabríamos, o sea, bueno, pero el propio modelo no dice que la especialización sea mala y no quiere acabar con la experiencia. Es decir, lo único que dice es que tú realmente, porque seas especialista en algo, no tienes por qué dejar de realizar tareas que sean menos importantes que tu especialidad. Entonces, si por cualquier circunstancia nosotros decidimos que tú, que eres un especialista, te tienes que dedicar a eso, ¿por qué no? Por ejemplo, los presupuestos participativos de Porto Alegre. En Porto Alegre funcionan realmente de esta manera, ¿no? Se reúnen los barrios, miran qué necesitan, pim pam, ¿y qué hacen realmente? No eliminan el papel de los esfuerzos. Si se necesita en un barrio farolas, a lo mejor van al experto, se decide que se necesitan farolas por los vecinos y dicen, vale, vamos a construir farolas, pero resulta que te llega a lo mejor el tío del ayuntamiento porque los presupuestos participativos de Porto Alegre no eliminan el papel de los expertos y te dicen, mira, no podemos poner farolas sencillamente porque la central eléctrica más cercana a ese barrio está a 100 kilómetros y solo con llevar el tendido eléctrico nos gastamos el dinero en farolas. Entonces, Parecón no elimina ese papel de los expertos, pero desde mi punto de vista tampoco elimina la necesidad de llevar un proceso asambleario y adaptarse a las circunstancias particulares. Yo es lo que entiendo de Parecón, que yo no soy un experto y como te digo, no lo defiendo a ultranza, pero sí veo que es un sistema económico total
que puede plantear una alternativa al capitalismo. Por lo tanto, no creas que te lo voy a defender aquí a capa espada. Sí que me parece mejor que el socialismo de mercado de Romer, porque en el socialismo de mercado sigue existiendo el mercado y sigue existiendo la planificación central. Pero tiene, como os he dicho, sus pegas y sus problemas que yo creo que se tienen que limar. No sé si he resuelto tu pregunta. ¿Sí? Dime. No sé si vas a hablar de esto luego, así si me parece. No, pero así mejor, lo hacemos más dinámico. Vale, bueno, o sea, varias cosas. Me gustaría que estabas hablando de lo de, por ejemplo, la sal, que con la sal, reconozco mucho como esta propuesta así un poco que ya tenía Ruportini, por ejemplo, así de si las ciudades necesitan vegetales y las aldeas productos terminados, ¿sabes? Necesitan las ciudades vegetales y las aldeas productos terminados. En plan, como que realmente la economía se entrelazaría de todas formas igual, si yo necesito sal, me vas a necesitar otra cosa que no tienes en tu zona. Y la pregunta que tal, es que a mí sí que creo que se tiene que plantear todo desde la planificación de la producción. Y una cosa que a mí me parece que no sé cómo meter son todas estas teorías, por ejemplo, muy aperiférico, de la importancia de la reproducción, en plan, cómo también meter en las teorías económicas la necesidad de reparto de la reproducción en el mismo momento en que se reparte la producción. O sea, cuando se comunican los medios de producción, se tienen que comunicar también los de la producción. Y no sé si esto se supone, se crea alguna idea, algo lo hay hecho. En el modelo de economía participativa, no, desde luego, no lo recuerdo así. Pero hombre, me imagino que te habrás leído el libro de Pérez Orozco de su versión feminista de la economía. Es muy complicado, ¿vale? Y tiene tela ese libro, pero muy bueno, a mí me parece muy bueno. Por ejemplo, existe un libro muy bueno también de González Reyes, que se llama En la espiral de la energía, ¿de acuerdo? En el que habla mucho del heteropatriarcado y cómo el heteropatriarcado ha ido evolucionando desde los hombres primitivos hasta la actualidad, ¿no? Curiosamente allí, pues también había una separación de tareas, según este autor, había una separación de tareas dependiendo si se era hombre y mujer. Es decir, los hombres, por muy machista que nos suene, salían a cazar y las mujeres eran las que se quedaban cuidando en casa a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué dicen estos autores? Sencillamente para proteger a los niños. ¿Por qué? Porque si son todas las mujeres las que salen a cazar y tienen que dar de mamar a los niños, si el mamut se las lleva todas por delante, no hay manera de dar de mamar a esos niños, porque son las mujeres pues, las únicas que tienen esa capacidad. Entonces ya existía una separación de tareas por sexo, pero una separación de tareas por sexo en la que implicaba una sociedad matriarcal y en la que se valoraba más a Venus que a Marte. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me parece muy interesante lo que planteas de cómo hacer que las labores de la reproducción se separen o se consigan distribuir equitativamente o empoderarlas. Pues realmente es algo difícil por lo que te he comentado, realmente, porque biológicamente, hombre, ahora con los adelantos da igual, ¿no? Podría prácticamente un hombre pasarse los 4 meses o los cuatro meses de permiso de maternidad en casa y la mujer ir a trabajar. Pero sí es algo que quizás el propio modelo no se plantea tal cual como tú lo planteas. Realmente a mí nunca se me ha ocurrido hacerme esta pregunta, pero me imagino que, bueno, alguna solución, no sé si... No lo plantea, ojalá, ¿no? Pero ya sabemos que esto de la economía de los cuidados, desde mi perspectiva es muy nuevo. Yo empecé a meterme en ese mundo hace 4 años escasos y realmente no hay alternativas. Es muy triste. A mí, por ejemplo, cuando Carolina Vescanza fue al Congreso de los Diputados de los niños, al Congreso de los Diputados con su hijo, toda la polémica que hubo. Es que fijaros, Nina Maestro, no sé si la conocéis, Nina Maestro es una histórica de los movimientos sociales y del Partido Comunista, hizo eso mismo hace 20 años. Y en estos 20 años se ha armado el mismo revuelo. Es decir, ha ido una mujer que se sigue encargando de su niño y que reivindica los mismos derechos. Yo creo que lo realmente transgresor era si hubiera ido Íñigo Errejón
o Pablo Iglesias con su padre enfermo de Alzheimer al Congreso, porque eso significaría que realmente la economía de los cuidados sí que se ha vuelto paritaria y es tanto el hombre como la mujer se encarga del cuidado de los más desfavorecidos, que son los niños y los mayores. Pero yo creo que para eso nos queda muchísimo. Esto es una opinión muy personal, como os podéis imaginar. ¿Tenías por ahí? Sí. Tengo una duda, no hay una preocupación, que es con el tema de las federaciones y los consejos de trabajadores y tal. Con la broma, la propia gestión también acaba siendo una tarea en sí. Entonces me preocupa un poco, quizás pueda pasar en los demás campos, para el Partido Comunista francés, por ejemplo, que acaba creándose, digamos, con una burocracia con cierta distancia y ciertas diferencias políticas que las tiene a la hora de tomar decisiones y tal, e incluso sociales con los trabajadores. Es decir, que quien sube al rango ya al paso del tiempo ya no es tanto el trabajador que más ha esforzado en el sindicato o lo que sea, sino más bien este que tiene experiencia administrando en Huelva, porque se venga al consejo de aquí en Iberca. Y me preocupa que eso pueda haber un distanciamiento político y tal, incluso una diferencia de clases como la nomenclatura. Sí, lo que pasa en Rebelión de la Granja. Realmente, ¿no? En el que los cerdos se hacen con el poder, crean el buró político, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un problema que realmente se tendría que ha pasado en muchas organizaciones. Realmente al final, pues eso, creas una burocracia. Porque que las organizaciones anarquistas no vamos a caer alguna vez eso teniendo un secretariado permanente. A lo mejor llegamos a tener un secretariado permanente en el que hacen lo que ellos quieran. Bueno, la CNT, en el exilio, con Federica Montseny y todo eso, según García Oliver, pasó eso. Federica Montseny, Marinet y toda esta gente estaba cobrando de la CNT porque estaban en ese secretariado permanente y García Oliver lo critica. Entonces, incluso organizaciones muy concienciadas con estos temas, con el igualitarismo y esto han pasado. Yo me imagino que lo que realmente planteas en la pregunta o tu duda o tu miedo o tu preocupación, yo me imagino que iría también con el tema del empleo equilibrado. Es decir, todos van a hacer de todos, ¿de acuerdo? En la propuesta de remunicipalización que hace el ICEA, nosotros también hablamos de una especie de ese empleo equilibrado, es decir, aquellos que realmente están barriendo en la calle y aquellos que están administrando, se podría producir el problema este que tú comentas. Nosotros, ¿cómo decimos que se puede solucionar ese problema? A través de la formación. Una formación que empodera a los individuos y que realmente pueda existir una rotatividad entre los diferentes puestos de trabajo. Esa es nuestra propuesta y nuestra idea. Es un poco surrealista esperar que alguien que se haya formado como médico pueda administrar en el que nunca haya tenido ninguna educación de sanidad pase a ocupar ese puesto de médico, por ejemplo. Bueno, ahora eso pasa, ¿vale? Tenemos políticos que no saben de nada y solo son políticos y ya. Pero la gran diferencia, y ya no en este sistema, estamos hablando lo que os decía desde el punto de vista de la teoría y quizás un poquito desde el punto de vista ideal, y en el que la concienciación es algo sumamente importante, ¿no? Entonces, yo voy a estar concienciado que voy a estar metido en un sistema diferente, en un sistema que funciona de tal y cual manera. A lo mejor yo soy el mismo que digo, no, mira, a mí no me metas ahí, que a mí eso me supera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental porque la concienciación es algo esencial cuando queremos cambiar de sistema. La concienciación, las prácticas colaborativas, la cooperación. Es que estamos hablando de valores totalmente diferentes que superan a lo que decía antes, al egoísmo que nos están adoctrinando en él y estamos adoctrinando en la libre competencia, en el arquetipo individual del BBVA-H, etcétera, etcétera. Entonces, pueden surgir esos problemas, pero a lo mejor te surge en una persona que a lo mejor incluso la desechas o tiene que surgir el refugio de la gente. Tener en cuenta que siempre cuando, desde los movimientos libertarios, cuando te preguntan ¿y tú vas a imponer esto? Es decir, cuando desde el al movimiento libertario se le plantea ¿y tú vas a imponer el comunismo libertario, no sé qué, no sé cuánto, y esto y lo otro? No, yo tengo que convencer para que realmente la gente quiera venir. Entonces,
En ese convencimiento y en esa concienciación se tienen que basar todos esos sistemas, desde mi punto de vista, ¿vale? No, pero bueno, es debate. Dime. O sea, bueno, esto que habéis dicho, es verdad que tiene mucha concienciación y las ideas del principio de la gente, que es una premisa que no siempre se tiene. Pero bueno, incluso en el plano teórico, yo quería hablar del plano teórico, si me planteo un antagonismo entre lo que es este sistema aplicado a la ciudad y aplicado al mundo rural. O sea, me parece que es diferente cómo puedes autogestionar las tareas que requiere el mundo rural a las tareas que requiere la ciudad. O las tareas que realizan los trabajadores en una ciudad o en un pueblo o en una fábrica. Entonces, actualmente la población ha cambiado mucho económicamente, o sea, nosotros sabemos a los que se dedica, el número de horas, de dónde viene lo que producimos. O sea, hoy en día plantear ese sistema a la economía actualmente me hace imposible y por supuesto que hace replantearse la estructura social sobre la que hay que plantear este sistema, ¿no? Entonces yo lo que no veo es si es incluso posible tener este sistema dentro de dos cosas que a veces son realmente antagónicas, ¿no? Y es eso, el mundo rural y la ciudad. Y la ciudad necesita mucha cosa del mundo rural y el mundo rural necesita tantas. Es decir, a nivel de autogestión, yo veo mucho más fácil cómo se puede autogestionar un pueblo a cómo se puede autogestionar una ciudad. A nivel de especialización, veo la ciudad tiende mucho a especializarse, a tareas muy especializadas, y en el mundo rural, pues las tareas son menos especializadas. Y bueno, y es esa coordinación entre mundos que funcionan de alguna manera, no solo económicamente, sino políticamente, de transporte, de tiempo, de la propia gente, cómo se relaciona, es diferente en la ciudad y en el pueblo, y no sé hasta qué punto pueden convivir, porque quiero decir, si cada uno va a su bola, bien, pero como vemos que hay muchas necesidades, yo creo que más de la ciudad del mundo rural, pero bueno, hoy en día realmente está todo conectado, no sé cómo se realizaría eso. Y, perdona, ¿tiene alguna relación esto con el tema del intercambio? O sea, yo no veo posible crear un sistema súper unificado donde puedas decir, venga, este país vamos a producir tanto y vamos a consumir tanto, porque yo creo que se va un poco de las manos. Entonces veo más que hay temas de intercambio entre, de alguna manera, territorios. Bueno, si crees lo otro, creo que sí nos falta como una especie de superioridad que controle todo lo que sale. Pero como eso lo veo, sí que entra en intercambio y entonces ahí te quería preguntar si esto cómo funciona, sino que hay un almacén que uno coge de ahí, no sé si lo veo, o sea, realmente al final yo le doy esta actividad que digo, aquí tiene que haber un poco de intercambio, entre comunidades o entre territorios. Y ese intercambio, ¿cómo se hace? ¿Por trueque, por regalo o por una moneda social? Pues realmente Roy Hanel y Michael Albert no determinan el tema del intercambio. ¿Por qué? Porque realmente lo que están haciendo es, desde los consejos, ir subiendo a federaciones, cada vez más representativas. Entonces, es ahí donde se interactuarían esas necesidades y donde se produciría el intercambio. No existiría un intercambio tal y como lo conocemos ahora como comercial. El único precio de que ellos hablan es el precio indicativo, que está en relación con lo que os decía, con el coste social y con el coste de oportunidades de que yo no disfrute con algo de lo que puedo disfrutar, qué coste tiene la generación futura de no disfrutar un bien que yo ya he disfrutado porque lo he destruido. Ellos no hablan nada de comercio, pero por ejemplo sí, sobre lo que decías, lo ves raro poderlo llevar a cabo ahora. Cualquier propuesta de esta es difícil llevarla a cabo, porque si nos planteamos intentar ahora instaurar un municipalismo libertario, también nos caemos con el equipo, porque yo creo que poca gente estaría dispuesta a ir a un sistema diferente, sobre todo, por ejemplo, lo que decías tú, en el país. Volvemos al tema a nivel macro, nivel país, cómo coordinar un país. Todas estas propuestas son realmente
en ese campo utópicas. El sociólogo que os comentaba antes las llama utopías reales, ¿no? O buscando utopías reales, porque realmente quedan un poquito fuera del campo actualmente de la realidad. Por ejemplo, el municipalismo libertario, realmente todo se hace en el municipio, se toman decisiones con otros municipios, por ejemplo, que afectan al cauce de un río, y sí que plantea el intercambio directo entre diferentes municipios y la coordinación entre ellos para producir una cosa, para consumir otra. Entonces me imagino que este sistema irá por esa cabida, porque realmente no hablan de intercambio como tal. ¿De acuerdo? Y de todas maneras, lo que decías también del ambiente rural y el ambiente urbano, yo creo que está muy relacionado con lo que tú decías antes, ¿no? De que unos necesitan más cosas de comer y otros productos terminados. Es que, si os dais cuenta, no es una configuración tal y como todos estos planteamientos utópicos o todos estos planteamientos teóricos, yo creo que no surgen de una ordenación, como tú muy bien decías, tal y como la conocemos ahora, sino que es necesaria una nueva estructura social, lo que implica cambiar absolutamente todo. Ten en cuenta que este modelo parte de una idea de sistema económico totalmente diferente, y como sistema económico también estaría influido el sistema social, etcétera, etcétera, etcétera. Es una opinión también, ¿eh? Feedback. O pasamos, si quieres, al colega. No, yo era por entrar un poco en el tema de la ciudad, la rural, tal. Yo creo que tenemos que quitarnos un poco esa idea de que un sistema político, o sea, un mayoritario no quiere, no puede haber esas ciudades monstruosas, o sea, es que las ciudades surgen como desarrollo del capitalismo, la forma que nos distribuimos por el territorio no es algo neutral o es casualidad, ni es un progreso, sino responde a unas necesidades de un sistema concreto. Y el sistema que vamos a construir va a tener unas necesidades diferentes y, por tanto, habrá que cambiar también la forma en que nos distribuimos por el territorio, y no solo, o sea, porque las grandes ciudades requieren una cantidad de recursos económicos, administrativos y de todo tipo, que si entramos en esa lógica de descentralizar, de crecimiento y tal, no tienen cabida. Y son necesarias. Yo creo que en ese sentido es el primer paso que se tiene que pasar para cambiar las estructuras sociales y el decrecimiento, entendido pues como bien es el decrecimiento y no lo que están intentando vendernos por ahí, que quieren que volvamos a las cavernas con estas prácticas decrecentistas y todo eso, no, sino realmente ir a quitar estas megaciudades, que es lo que se denomina una ruralización, descomplejizar nuestras ciudades e intentar atraer más economía local. Es decir, no hace falta ese intercambio tan bestial como tenemos ahora, sino que hacer todo más local. Más cositas. Bueno, a ver, yo creo que la coordinación, y esa es una crítica que has mencionado tú, requiere mucha información. Yo creo que es uno de los mayores puntos débiles de esto, ¿no? Y además realmente los hombres no los tienen que tener, o sea, que la historia de las materias es una consecuencia. La cuestión es esto, cuanto más complejo es, más mayor es, y yo creo que cuanto más monopolizas en la producción, también se tiene que montar más mecanismos de coordinación y de organización que si se da de forma más autónoma. ¿Pero por qué va a ser más monopolizada la producción? Monolítica. Ah, monolítica, vale, te había entendido monopolizada. Quería decir monolítica y bueno, yo sí que quería plantear aquí un tema que es si la economía participativa de alguna manera integra lo que se llaman las nuevas tecnologías de información en esto o no, o por el contrario lo echa para un lado, porque de alguna manera dices la información es mucha y hay que
gestionarlo. Hay que Ujú. organizarse, hay que coordinarse, vale, y para eso las tecnologías de información actuales tienen muchísimo potencial que antes no se tenía. Ujú. Sí, Y- no habla de ello, no dicen nada de eso. Entonces, ¿por qué no?